Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Yo les aseguro que a todo aquel que me reconozca abiertamente ante los hombres, lo reconocerá abiertamente el Hijo del Hombre ante los ángeles de Dios. Pero aquel que me niegue ante los hombres, yo lo negaré ante los ángeles de Dios. A todo aquel que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. Cuando los lleven a las sinagogas y ante los jueces y autoridades, no se preocupen de cómo se van a defender o qué van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que convenga decir. Palabra del Señor. Hemos escuchado que en el pasaje de hoy dice Jesús: Yo les aseguro que a todo aquel que me reconozca abiertamente ante los hombres, lo reconocerá abiertamente el Hijo del Hombre ante los ángeles de Dios. Pero aquel que me niegue ante los hombres, yo lo negaré ante los ángeles de Dios. Este pasaje ha sido muchas veces muy mal interpretado y muy mal usado. Se emplea a menudo para amenazar a las personas para seguir a Cristo o para hacer otras cosas. Hasta en esas supuestas cadenas de oración que circulan en las redes sociales, citan este versículo para asustar a la gente. Yo las llamo cadenas de presión o cadenas de terror, porque a eso es a lo que incitan, al miedo. A mí, por ejemplo, me han enviado mensajes al correo que decían más o menos así: el 66% de ustedes no van a reenviar este mensaje, pero recuerden lo que dice la Biblia: niégame en frente de tus amigos, que yo te negaré frente a mi Padre, y allí será el llanto y el rechinar de dientes. Mándalo a 20 contactos en 5 minutos, si no te avergüenzas de Dios. Y esta noche Dios hará 2 cosas por ti. Si no lo envías en 5 minutos, tendrás 7 años de muy mala suerte. Ay, hermanos y hermanas, con todo respeto se los digo, esto revela mucha, pero muchísima ignorancia de parte de quienes hacen estas cosas, y también de parte de quien las cree y empieza a enviar a 20 contactos en 5 minutos estos mensajes. Hermanos y hermanas, con la palabra de Dios no se juega, por favor. No jueguen con la palabra de Dios. En primer lugar, eso no es lo que dice la Biblia, en ninguna parte dice eso. Y en segundo lugar, Dios no hará 2 cosas por mí en la noche mientras descanso, solo porque mandé un mensaje a 20 contactos. Él, Dios, hace mucho más aún. Dios me mantiene vivo mientras duermo, cuida de mí, vela amorosamente mi sueño, manda que sus ángeles cuiden mis cosas, hace que mi cerebro, mi corazón y todos mis órganos vitales sigan funcionando aunque esté dormido, y repara mis fuerzas, y renueva mi energía, hace que el sol salga de nuevo. Y Él hace más cosas aún, no solo 2, aunque yo no mande ese mensaje. Cuando Jesús nos dice:
Yo les aseguro que todo aquel que me reconozca abiertamente ante los hombres, lo reconocerá abiertamente el Hijo del Hombre ante los ángeles de Dios. Pero aquel que me niegue ante los hombres, yo lo negaré ante los ángeles de Dios. Cuando Jesús dice esto, no nos está amenazando. Él nos está anunciando la recompensa que recibirá quien dé testimonio de Él y del Evangelio. En medio de un mundo convulso y plagado de pecado, es realmente admirable que un hombre o una mujer se atrevan a dar testimonio público de Jesús. Muy admirable. No podemos ni debemos de conformarnos con dar testimonio de Jesús solamente en el templo o delante de los hermanos de nuestra comunidad, grupo, ministerio o movimiento, o encerrados en nuestra habitación. Nuestro testimonio cristiano debe de ser nuestra carta de presentación, estemos donde estemos y estemos con quien estemos. Jesús quiere que sus discípulos, es decir, todos nosotros, lo sigamos muy de cerca y que en todo y delante de todos hagamos resplandecer la luz del Evangelio. Conozco a muchas personas, hombres y mujeres, que en este país y en otros países valientemente se juegan todos los días el todo por el todo, dando testimonio real de Jesús en ambientes muy adversos, padeciendo persecuciones, maltratos verbales, insultos, rechazos y desprecios por el simple hecho de ser cristianos. Ellos en sus lugares de trabajo, en medio de los círculos sociales y en sus propias familias, abrazan la cruz de Cristo, soportando por amor a Jesús la presión del mundo que los tilda de locos. A todos el Señor Jesús los reconocerá como discípulos suyos delante de sus ángeles. Y a quienes se nieguen a dar testimonio de Jesús por miedo al qué dirán, por miedo a la presión social, por comodidad, por falta de interés, por lo que sea, Jesús, como justo juez y Señor, no les reconocerá delante de sus ángeles como sus discípulos. Si no hemos querido dar testimonio de Jesús, no esperemos que se nos reconozca como discípulos suyos. No es mandando un mensajito a 20 contactos como vas a ser reconocido por Jesús en el cielo. Es dando testimonio público de Cristo y haciendo vida su evangelio. Prosigue Jesús diciendo: a todo aquel que diga una palabra en contra del Hijo del Hombre, se le perdonará, pero a quien blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. El pecado contra el Espíritu Santo se trata del rechazo radical a la gracia que Dios ofrece para la conversión. Es la oposición férrea contra la obra de salvación. Es el rechazo al perdón y a la redención que Jesús nos ofrece. La blasfemia contra el Espíritu Santo es la obstinación de un hombre o de una mujer contra Dios llevada hasta el final. Es negarse deliberadamente a recibir la misericordia divina. Es oponerse y resistirse a su amor.
Cuando el corazón de una persona se obstina de tal manera que no acepta ni reconoce que necesita arrepentirse de sus pecados y se resiste a esta gracia, comete el pecado contra el Espíritu Santo, pecado que puede llevarlo al abismo. ¿Por qué? No porque la Iglesia y Jesús no puedan perdonarle, todo lo contrario, sino porque la misma persona voluntariamente ha rechazado este perdón y esta salvación dadas por Dios y está eligiendo libremente quedarse en la oscuridad para siempre. Cierra Jesús este pasaje con una última advertencia. Cuando los lleven a las sinagogas y ante los jueces y autoridades, no se preocupen de cómo se van a defender o qué van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que convenga decir. Este mundo necesita testigos de Cristo y de su Evangelio. Necesita santos. Y el Maestro que nos va guiando a la santidad es el Espíritu Santo. La certeza de la presencia del Espíritu Santo en la tarea misionera es lo que nos da la seguridad necesaria para enfrentar los desafíos y dificultades que encontraremos en el camino de la evangelización. Es el Espíritu Santo quien nos enseña cómo ser seguidores auténticos de Jesús. Nos da la fuerza y el valor para ser heraldos del Evangelio delante de un mundo cada vez más confundido. Él nos corrige si es necesario y hasta nos impide hacer o decir cosas o ir a lugares si es necesario, como lo hacía con San Pablo. Hay que aprender a escuchar al Espíritu Santo. Él nunca está inactivo ni fuera de señal. Aprendamos a hablar con Él y dejemos que nos instruya, que nos fortalezca y nos conduzca. Cerramos así la semana 28ª del tiempo ordinario. Pidamos al Señor que por la intercesión de San Juan Pablo II, cuya fiesta la Iglesia celebra el día de mañana, 22 de octubre, y la intercesión de la Virgen Santísima, que nuestros corazones sean transformados por la palabra de Dios que hemos meditado esta semana que termina. Que seamos llenos del Espíritu Santo y que vivamos de tal modo que a distancia todos distingan que somos discípulos de Jesús. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.